detiene. Volvemos con más Mesa Central por Tele 13 Radio. Con el diputado de la Democracia Cristiana, segundo vicepresidente de la Cámara, además, Eric Aedo. Diputado, muchísimas gracias por la gentileza de estar acá. Buenos días. No, muchas gracias por esta posibilidad de conversar, Iván. Usted ha sido de los más vocales y el primero en la práctica que empezó a anunciar la posibilidad de una acusación constitucional contra ministros de la Corte Suprema, en particular contra Jean-Pierre Matus. Vamos a hablar de eso, por supuesto, pero ¿qué le parece todo lo que pasó ayer, lo de Ángela Vivanco, la reacción de la política profesional ayer en la Cámara? ¿Cómo lo ve? A ver, yo creo que estamos enfrentando la mayor crisis de un poder del Estado, en este caso el Poder Judicial, en los últimos 34 años. O sea, lo que está pasando en el Poder Judicial es realmente brutal, si me permites usar ese adjetivo. Es brutal porque, en definitiva, hoy día se pone en cuestión, o está puesto en cuestión, no solo en la opinión pública, que es lo más importante, también yo me hago la pregunta, bueno, ¿cómo están votando los ministros de la Corte Suprema? ¿Están dictando realmente justicia? ¿Están actuando con imparcialidad? Porque hasta acá la impresión que queda es que actúan con parcialidad, que votan de acuerdo a grupos de intereses, que tienen contacto o acceso a ellos, y eso me parece que es gravísimo. Eso pone en tela de juicio un poder del Estado, que es la justicia, que es base de nuestro sistema democrático, del Estado de Derecho, y si eso finalmente se destruye la democracia y se abre un escenario que yo encuentro realmente catastrófico. Yo en esto quiero ser muy, muy directo. O sea, yo lo que veo es que no podemos seguir impávidos, principalmente el mundo político o el mundo que toma decisiones, que no es solo político, también es de otras esferas, económicas, sociales, incluso religiosas, frente al avance de la corrupción en nuestras instituciones, porque eso simplemente lo que está abriendo de par en par es la puerta al crimen organizado. Yo esto lo vi en Arauco, lo vi en la Araucanía, siempre recuerdo el tema del robo de madera, ¿no es cierto?, bajo la consigna de pueblos originarios, aspiraciones legítimas, y lo que teníamos al fin y al cabo era crimen organizado que robaba madera, 100 millones de dólares, y que traficaba drogas por el puerto de Quidico en la zona de Arauco. En su opinión, lo que hay en la Corte Suprema es un problema de corrupción. Sí, es un problema de corrupción. La falta de la probidad finalmente es igual o equivale a corrupción. Y por eso a mí me llama tanto la atención que en vez de enfrentarlo de esta manera y que lo digamos con esta claridad, se comienzan a buscar excusas. De hecho, leí ayer en un texto que aparece en una radio, digamos, distinta de Radio 13, a un constitucionalista que decía, mira, luego de Vivanco lo de Matus es muy grave, pero a Matus no le hemos encontrado la devolución de favores. Yo me pregunto, pero se lo está diciendo un constitucionalista, si la acusación constitucional no es por delitos, es porque faltas a la Constitución, y la falta a la probidad es una falta a la Constitución. Si hay un delito, no le corresponde a un diputado de la República investigar ese delito, O sea, le corresponde a la Fiscalía. La acusación no es un problema penal, digamos. No es un problema penal, tú lo expresas aún de mejor forma, pero yo lo quiero explicar a quienes nos escuchan, porque creo que ahí se comienzan a tergiversar las cosas. La acusación constitucional no es una sanción penal. La acusación constitucional es cuando hay una falta a un principio constitucional, y en este caso el principio de probidad. Si hay además aparejado a eso la comisión de delito, bueno, entra la Fiscalía, estamos en otro escenario que es un poco lo que le pasó hoy día a Vivanco. Hablemos de Vivanco primero. Ángela Vivanco, usted el fin de semana ya había hablado sobre el caso de Bielorrusia cuando lo publica El Mostrador, y después, bueno, con los chats con el Mosilla del fin de semana. ¿Qué es lo que se configura en el caso de Vivanco, en su opinión? A ver, primero una falta de la probidad absoluta. Y en el ámbito de los delitos que están investigando, bueno, y en esa falta de probidad, ¿no es cierto?, falta a sus deberes como ministra, porque ya no comienza a tomar decisiones con imparcialidad, ya las comienza a tomar absolutamente parciales, y a eso se une la posibilidad de algunos delitos, como el cohecho, es decir, yo fallo a partir de una contraprestación, que puede ser dinero, especies u otro tipo de favores, negociación incompatible, porque en el fondo estoy tomando decisiones respecto de cosas que conozco, y tráfico de influencias, que en el fondo actúo en conjunto con otros, simplemente porque tengo un vínculo anterior y tomo decisiones, ¿no es cierto?, en favor de esos grupos de interés. Eso es lo que está investigando la Fiscalía. Por eso lo de Vivanco, yo te decía antes de hacer esta conversación,
es un tema tan evidente, yo creo que para todo el mundo, ¿ah? Si lo pusiese en jerga futbolera, permíteme eso, yo sé que esta es una radio mucho más seria, pero en No, pero términos, pero en nos términos gusta el jerga fútbol. futbolera, donde yo patee, voy a hacer el gol. O Ya. sea, lo de Vivanco O sea, es tan demasiado- evide- es demasiado es evidente. brutal, o sea, es brutal. ¿Es demasiado brutal. evidente la corrupción en el caso de Vivanco? Esto es demasiado evidente, esto como tratar de defender, no sé, para Maciel cuando lo pillaron, o a Caradima, perdona pero esto es la brutalidad o cuando descubrimos al cura Pobleta, ¿no es cierto? Yo que soy un ignaciano, o sea, ¿cómo defiendes eso? Es imposible, lo de Bianco es imposible. Pero hay otro tipo, y ya lo decía San Ignacio, como buen ignaciano, hay otro tipo después de pecados que son un poquito más refinados. Esto es evidente, esto es como matar a alguien, todo el mundo Ya, se da cuenta. es grueso, Es grueso, es grosero. brutal, es grosero, lo de Vivanco. Pero hay otras cosas que hoy día están apareciendo, en el caso de Matus, la derecha planteaba también lo de Muñoz, que son un poco más refinados, A ver, pero hablemos no de... por eso menos importantes. Ya, entonces, desde el punto de vista procedimental, usted y la DC van a ir en la acusación contra Vivanco. Sí, absolutamente. ¿En yo cuál? lo ¿En la de la planteé. derecha? ¿Cómo se va a resolver eso? A ver, nosotros ayer tuvimos una conversación con gente del Partido Socialista, con gente del PPD, en el ex Congreso Nacional, y lo que habíamos concordado es que el día 23 de septiembre presentábamos en una acusación constitucional a Vivanco y a Matus. Ya. Eso es lo que habíamos concordado. En horas de la tarde ayer, a las 7, esto quedó un poco relativizado en un punto de prensa que por lo menos yo voy a recordar, porque me invitaron a este punto de prensa, se comienza a relativizar esto, mira, vamos a estudiar lo de Matus, y sí, vamos con lo de Vivanco. No era el acuerdo que teníamos. Sí, porque el jefe de bancada del Partido Socialista dijo algo así como que lo único que había hecho era mentir o algo así. No me acuerdo O sea, cómo es la frase exacta. Yo de verdad, cuando escuché esa frase, porque tengo mucho aprecio por Dani Melo, porque encuentro que un hombre además de un buen nivel de formación, el ministro de la Suprema solo mintió, como, ya, ¿cuál es el problema? Entonces mañana con ese tipo de razonamiento me van a decir, bueno, ¿cuál es el problema? Si al diputado le pasaron 10 millones nomás para que aprobara un proyecto de ley, pues, o sea, ¿cuál es el problema? Si le pasan 500 ahí, esto es problema. Ya, o No sea, para usted relativicemos. es tan grave mentir como recibir una plata. Es gravísimo. Yo le pregunto a quienes hoy día a esta hora nos escuchan, si usted tiene un ministro de la Suprema que miente, que le mintió a 20 millones de chilenos en su cara, no una vez, un par de veces, y a usted le toca llegar a esa sala, ¿usted confía en ese juez, en ese ministro? Es más, déjame solo agregar este elemento. Hace un par de años atrás, un presidente de la República de Estados Unidos, por no reconocer un affair con una pasante en la Casa Blanca, estuvo a punto de perder la presidencia de Estados Unidos. Y acá a mí me dicen que ante un ministro de la Corte Suprema es que solo miente, entonces aquí no pasa nada. O sea, me parece que el nivel, no solo de moralidad, sino que el estándar que nos estamos dando, quienes estamos en lo público, ejercemos alguna cuota de poder, cualquiera esta sea, no, hemos bajado demasiado la vara. ¿Hay alguna protección política de parte de la izquierda hacia Mato? Yo tengo la impresión que sí. O sea, creo que es público que Matus llega ahí por un, comillas, pasado socialista o de izquierda. Que yo a esta altura no sé si es real, si efectivamente era eso, era un topo, porque si yo veo los chats con Hermosilla, no me parece un hombre de izquierda, me parece que en realidad es un hombre que lo motiva, que le vaya bien a los juicios nomás. ¿No? Yo creo que en los temas de corrupción, y por eso yo no quiero poner esto, y se lo decía ayer a Manucheri, a Chicardini, a Camila Musante, al propio Jaime Araya, decía, esto no puede ser una discusión del centro o de la izquierda contra la derecha o de todos los sectores contra todos, porque así no vamos a arreglar nada. Porque así al final lo que vamos a hacer es tablas. Es que si tú quieres atacar al mío, yo lo defiendo y por tanto no voto contra él. ¿Qué van a hacer los otros? ¿Van a defender a los suyos? Entonces podemos tener 2 o 3 ministros acusados constitucionalmente y que al final a nadie le pase nada. Que no pase nada Está más difícil. porque se van a parear, Está digamos. más difícil, se van a variar. Ahora está más difícil con Vivanco porque ahí ya como te dije, de donde uno patee, le va a apuntar Hacer el al gol, arco. digamos. Ya, entonces, Vivanco, Matus, Muñoz, ¿usted apoya esa acusación? Muñoz ha anunciado la Chile Vamos que va a presentar y yo voy a estudiar esa acusación. O sea, yo lo que he pedido es que estudien la acusación a Matus. O sea, no podría entonces, si presentan esa Claro. acusación, yo no estudiarla. Y si hay elementos en esa acusación que son contundentes, Pero el argumento usted más o menos lo conoce, digamos. el argumento el famoso... es complejo el argumento de que en realidad le entregó información privilegiada a su hija
para que vendiese oportunamente antes que quebrase una empresa. Es complejo para Muñoz, digamos. Es complejo para Muñoz. Y eso, obviamente, que pudiese constituir una causal para ser acusado constitucionalmente y eventualmente aprobar esa acusación constitucional. No Yo solo, no me cierro a lo de Muñoz, en ya, o absoluto. sea, también la podría, Sí, sí. no o solo sea, votar a favor, firmar también. no, firmar, yo ya con Matus tengo bastante, digamos. Ya. Sí apoyo lo de Vivanco, y si lo de Muñoz es contundente y hay más elementos, yo no tengo problema en avanzar, en apoyar esa acusación constitucional. Ya, procedimentalmente entonces lo que vamos a tener van a ser 3 libelos, tres Hasta acá acusaciones. 3 niveles, pero yo no descarto que volvamos al acuerdo original que teníamos ayer hasta el mediodía y que presentemos el 23 de septiembre, al menos Vivanco y Matus en una Por un lado, presentación y probablemente Vivanco y Muñoz en la otra. en otro lado. Ya. ¿Mm? Y ahí por teoría de conjunto lo único que conjuga hoy día es Vivanco. Sí, ¿No es cierto? parece- Porque eso es lo que se intercepta. Claro, esa digamos, es literalmente, teoría conjunto. Estamos con el diputado y vicepresidente de la Cámara, Eric Aedo. Esto amerita, pues, se está reflotando la idea evidente de la reforma al sistema de nominación de los jueces. ¿Eso da como para una tramitación rápida, una tramitación express? Yo creo que en eso que es necesario no debe ser una tramitación express. Yo saldría a mirar, probablemente ya hay, yo no los conozco, en esto quiero ser bien transparente. No conozco otras realidades en otros países, pero sí lo que tengo claro es que el besamanos en el Ministerio de Justicia de la antigüedad no sirve, y el besamanos congresal hoy día ya dio Tampoco cuenta sirve. que tampoco sirve. Entonces debiera ser un proceso mucho más transparente. Yo Ahora, creo esto que se ha habría que mirar. estudiado. Hay 2 procesos constituyentes, hay 2 proposiciones de la Corte Suprema que apuntan hacia un sistema, Yo digamos. tomaría de esos elementos, pero algo que nos dé transparencia a todo. A mí me gusta algo que sucede en Estados Unidos. Primero, las audiencias son públicas, y respecto de cada uno de los candidatos, bueno, nosotros no tenemos una FBI, tenemos una PDI, pero en Estados Unidos el FBI entrega un documento completo de la historia En el caso de de los los candidatos. Supremos, digamos. En el caso de los Supremos. Acá también estamos hablando más bien de los Supremos. Es que la ministra ayer dijo aguas abajo también, digamos, o sea, para todo el sistema de... Claro, pero cuando tú quieres meter todo, al final es nada. Yo ya he aprendido esto en política. Cuando es todo, es nada. Ya. Entonces, no, vamos donde hoy día tenemos un grave problema, que es en la Corte Suprema. Yo no rechazo que agua abajo también, pero si abrimos esa discusión, llevamos 10 años discutiendo la reforma previsional, pues entonces esto puede ser un par de décadas también. Centrémonos hoy día en la Suprema y hagamos a lo menos un sistema que sea transparente como lo que yo estoy planteando en Estados Unidos. O sea, cuando tú también es bueno que conozcas la trayectoria de alguien, no de sus últimos 10, 15 o 20 años, solo cuando ha ejercido una profesión. Yo creo que también hay elementos de tu pasado siendo joven que pueden ser bastante determinantes. O sea, tienes una visión más amplia. Yo creo que eso es bueno, creo que eso debería incorporarse en esa reforma que es necesaria. Terminemos con el besamanos congresal, porque además esto abre otra situación, no solo el tráfico de influencia, sino que también piensa tú en la situación que quedan quienes tienen que nombrar. Nombrar un Supremo hoy día es la Corte, el Poder Ejecutivo y el Congreso, los senadores. El caso de Vivanco es así, digamos. Entonces, Está en la quina, el presidente Piñera la nombró y sacó como 33 votos en el Senado. digamos. así, entonces esa triada es re compleja hoy día, porque ¿cuáles son los amarres o cómo rompes esos amarres? Mm. ¿Te fijas? Es difícil, a veces ahí lo que se produce también es un pacto de silencio Entre los distintos involucrados, digamos. entre los distintos involucrados, porque después ¿quién se hace cargo? Si en lo de Vivanco es tan brutal que nadie puede, porque es ya de una brutalidad máxima. Pero en los casos que son más finos, ¿cómo vienen después los apoyos cruzados? Este es de mi sector, este me ayuda a mí, este en realidad trabajó o me ayudó en tales juicios con tales bufetes de abogados. A propósito de eso, ¿hay más jueces de la Suprema bajo sospecha, por decirlo de alguna manera? Yo por lo menos he escuchado de dos, y para serte franco lo he escuchado de los medios de comunicación que a uno le comienzan a transmitir, de dos más al menos, vinculado al caso Hermosilla Audios, Ya. al Y, menos de dos más. o sea, podría haber, esto podría reproducirse, podría haber más jueces acusados. Pudiese haber más, yo de verdad no lo descarto. O sea, nosotros ya a esta altura no estamos frente a una caja de Pandora, estamos frente a un container de Pandora, es decir, esto es infinito al parecer, pero hay que encauzarlo. O sea, uno no puede. No se Yo puede creo que lo peor que puede suceder es que esto solo sea un cúmulo de información que sale. Esto también hay un deber de la política
de encauzar este conflicto. Esto también hay que ponerle borde. Y cuando digo borde es decir, ok, hagamos lo correcto ahora, esto encaucémoslo, hagamos también la reforma en la nominación de los supremos, pero démosle un cauce institucional. Y esto que suena tal vez muy raro, pero es lo que ha pasado en Chile muchas veces. El caso Mobgate, voy a hacerme cargo también de los gobiernos de los que yo fui parte. En el caso Mobgate, que terminó con un ministro preso, el ex ministro de Obras Públicas, que tuvo al expresidente Lago en una situación muy compleja en un minuto, pero tuvo un cauce institucional para solucionar una crisis institucional. Y yo creo que hoy día estamos viviendo una crisis institucional y yo creo que la política y la sociedad tiene que darle una salida institucional a esto. Lo otro es que, como pasó en varios países de Latinoamérica, comienzan a salir los lecheros, que se vayan todos, nadie sirve, y creo que ese es un mal escenario para el país. Si hay una sensación de impunidad, no digo que el caso Mobgate lo haya sido, pero si hay una sensación de impunidad, como puede haber sido Penta SQM, también empiezan a aparecer los carteles Bueno, que se hayan todos. Mira, qué bueno que lo dicen, Iván, porque lo que pasó también en Penta y SQM fue que en un minuto, yo quiero recordar esa historia, muy breve, salió, ¿no es cierto?, lo de Penta. Toda la historia dice que sectores de derecha asociados a eso fueron a hablar con el ministro del Interior de aquel entonces para decirle, mira, esto realmente es grave, pero demos una salida institucional. Que el ministro de la época dijo, no, aquí que pague este sector político, que en ese caso era la derecha. Bueno, lo que no sabía ese ministro del Interior es que todos los pagos de SQM los tenían anotados y que eran del sector de la izquierda o la centroizquierda. Entonces se armó, ¿no es cierto?, un lío gigantesco. Yo creo que por eso esta crisis que estamos viviendo hoy día no hay que plantearla como una pelea de izquierdas o derechas o del centro. Hay que plantearla como una crisis institucional que tenemos que encauzar y darle una salida democrática, pero bien, y tomar las decisiones que tenemos que tomar. Ya, pero ¿cómo se garantiza que esa salida institucional no significa impunidad? Bueno, porque por eso yo ayer en El Pensador, cuando comienza a aparecer estas imágenes de impunidad, que Vivanco sí, porque representa ese mundo de la derecha, pero los míos no, porque mintió nomás, no, pues grave, sancionemos en esto por igual, no le miremos el color o de dónde viene, cuál es su origen, sino si faltó a la Constitución o no faltó, o no o sea, falló a la Constitución. Causa institucional, pero caiga quien caiga. Digamos. Pero caiga quien caiga, porque si no vamos a empezar en este juego, los tuyos sí, los míos no. No, y eso no conduce a nada. El diputado TC, segundo vicepresidente de la Cámara de Diputados, Eric Aedo, esta mañana en Mesa Central. Diputado, muchísimas gracias por la gentileza. Muchas gracias a ti, Iván. La pausa, estamos de vuelta con